¿Qué tal, mis hermanos en Cristo? Hoy es el 4 de noviembre. Yo soy Manuel. Mis hermanos, esperamos que el mensaje de hoy sea de motivación y ayuda espiritual para usted y para sus seres queridos. El Señor está siempre atento de nuestras peticiones, y Él abre las puertas de la bendición cuando le somos fiel y nos agarramos con firmeza de su mano en cada paso que tomamos. La lectura de hoy empieza en el libro de Ezequiel, capítulo 10 y 11, al versículo 25 en el Antiguo Testamento. En el libro de Hebreos, capítulo 6, del 1 al 20 en el Nuevo Testamento, Salmos 105, del 16 al 36, y Proverbios 27, del 1 al 2. Visión de la gloria de Dios. Entonces miré, y he aquí, en el firmamento que estaba sobre las cabezas de los querubines, como una piedra de zafiro de apariencia semejante a un trono, apareció sobre ellos. Y él habló al hombre vestido de lino y dijo: Entra en medio de las ruedas debajo de los querubines. Llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y ante mis ojos entró. Los querubines estaban de pie a la derecha del templo cuando el hombre entró, y la nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor subió del querubín hacia el umbral del templo, y el templo se llenó de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oía hasta el atrio exterior, como la voz del Dios Todopoderoso cuando habla. Y sucedió que cuando ordenó al hombre vestido de lino diciendo: Toma fuego de entre las ruedas, de entre los querubines, él entró y se paró junto a una rueda. El querubín extendió su mano de entre los querubines hacia el fuego que estaba entre ellos. Lo tomó y lo puso en las manos del que estaba vestido de lino, el cual lo tomó y salió. Y los querubines parecían tener la forma de la mano de un hombre debajo de sus alas. Entonces miré, y he aquí, había 4 ruedas junto a los querubines, cada rueda junto a cada querubín. El aspecto de las ruedas era como el brillo de una piedra de Tarsis. En cuanto a su apariencia, las 4 tenían la misma semejanza, como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Cuando andaban, se movían en las 4 direcciones, sin volverse cuando andaban, sino que seguían la dirección en que ponían el rostro, sin volverse cuando andaban. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ojos alrededor, las ruedas de los 4. A las ruedas se les llamó torbellino, y yo lo oí. Y tenía cada uno 4 caras. La primera cara era la cara de un querubín, la segunda, la cara de un hombre, la tercera, la cara de un león, y la cuarta, la cara de un águila. Entonces los querubines se levantaron. Estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Cuando los querubines andaban, las ruedas andaban a su lado, y cuando los querubines alzaban sus alas para elevarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían las ruedas, y cuando se levantaban las ruedas con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellas. Y la gloria del Señor salió de sobre el umbral del templo y se puso sobre los querubines. Cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado, y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras, y cada uno 4 alas, y había una semejanza de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus caras, eran las mismas caras cuya apariencia
yo había visto junto al río Quebar. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó a la puerta oriental de la casa del Señor que mira al oriente. Y he aquí, a la entrada de la puerta había 25 hombres, y entre ellos vi a Jaazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaía, jefes del pueblo. Y él me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan iniquidad y dan malos consejos en esta ciudad, los cuales dicen: ¿no está cerca el tiempo de edificar casas? Esta ciudad es la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Entonces el Espíritu del Señor cayó sobre mí y me dijo: Di, así dice el Señor, así habéis dicho, casa de Israel, yo conozco vuestros pensamientos. Habéis multiplicado vuestros muertos en esta ciudad, habéis llenado sus calles de muertos. Por tanto, así dice el Señor Dios: vuestros muertos, los que habéis dejado en medio de la ciudad, son la carne, y ella es la olla, pero yo os sacaré de ella. Habéis temido la espada, y espada traeré sobre vosotros, declara el Señor Dios. Y os sacaré de en medio de la ciudad, os entregaré en manos de extranjeros, y traeré juicios contra vosotros. A espada caeréis en los confines de Israel, os juzgaré, y sabréis que yo soy el Señor. Esta ciudad no será olla para vosotros, ni vosotros seréis carne en medio de ella. Hacia los confines de Israel os juzgaré. Y sabréis que yo soy el Señor, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis ejecutado mis ordenanzas, sino que habéis obrado conforme a las costumbres de las naciones que os rodean. Y sucedió que mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaía, murió. Entonces caí sobre mi rostro, y clamé a gran voz, y dije: Ah, Señor Dios, ¿vas a acabar por completo con el remanente de Israel? Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, tus parientes, los hombres en el destierro contigo y toda la casa de Israel, todos ellos son aquellos a quienes los habitantes de Jerusalén han dicho: Alejaos del Señor, a nosotros se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto di: así dice el Señor Dios, aunque yo los había echado lejos entre las naciones, y aunque yo los había dispersado por las tierras, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en las tierras a donde habían ido. Por tanto di: así dice el Señor Dios, yo os recogeré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras entre las cuales habéis sido dispersados, y os daré la tierra de Israel. Cuando lleguen allí, quitarán de ella todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones. Yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas, y los cumplan. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, haré recaer su conducta sobre su cabeza, declara el Señor Dios. Entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, y se detuvo sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Y el Espíritu me levantó y me llevó a Caldea, a los desterrados, en visión por el Espíritu de Dios. Y se alejó de mí la visión que había visto. Entonces hablé a los desterrados de todas las casas que el Señor me había mostrado. Del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 20.
Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis indolentes, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. De la misma manera, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme, y que penetre hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Salmo 105, del 16 al 36. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió, la palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó, el soberano de los pueblos lo puso en libertad, lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Tomó el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, y ellos no se rebelaron contra sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre, e hizo morir sus peces. Pululó su tierra de ranas, hasta en las alcobas de sus reyes.
Él habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país, y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Proverbios 27, del 1 al 2. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Que te alabe el extraño, y no tu boca, el forastero, y no tus labios. Mis hermanos, gracias por dedicar estos momentos tan importantes al escrutinio de la Biblia. Se dice que en una ocasión un hombre vio 3 partidos seguidos de fútbol y por poco se le declaraba legalmente muerto. Así que tengamos mucho cuidado cómo utilizamos nuestro tiempo. Créamelo que el tiempo que le dedicamos al Señor es de mucho más provecho que cualquier partido de fútbol. Únase al equipo ganador, al equipo de Cristo, y usted y su casa serán salvos. Yo soy Manuel. Gracias por escucharnos. A nombre del ingeniero Orlando Lee López y un servidor, que Dios los bendiga.